Hola, Hola, buenos a días. ver, Hola Juli, ¿cómo un estás? segundito. ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Todo ¿Qué bien? haces? Bien, Me no sé si te... dijo Nico Minata que te conectabas un poco más tarde, pero veo que estás súper puntual. Yo nunca le dije que me conectaba más tarde, pero bueno, si hubiese Ah, sabido, hubiese aprovechado, ¿no? hubiese aprovechado un rato más, pero bueno, nada, es lo que hay. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Arrancando el día, tempranito. Sí, sí. Porque estoy como María Emilia Rodríguez. Sí, sí, igual. Bueno, no pasa nada. No sé si se puede cambiar el nombre, calculo que sí. A ver, sí. Em, ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? bien. em, Subtítulos. ¿Qué? ¿Cómo podré? No sé si se escucha bien o no porque estoy sin auriculares ni nada. No, no, se escucha bárbaro, ¿eh? Ah, Si le das en ok. los tres Se escucha puntitos, bárbaro. la última opción sale como para cambiar el nombre. Perfecto, sí, ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, ahí de a poco se van conectando todos. Igual es a las 8 que empezamos. Sí, perfecto. Bueno, igual es medio informal o no, o sea, se puede preguntar y todo eso. Por supuesto, Ah, sí, sí, sí. bien. Es una charla dirigida a residentes y la idea es que haya feedback, o sea, vos vas, alargás la clase, cuando terminás abrimos a preguntas y el que quiere preguntar en el medio pregunta, o sea, Está sí, bien. súper informal. Perfecto. Bueno, de Fernández Ríos es. ¿Quién? Una nuestra, sí. Selecciono, ya que estamos, digo, Sí, sí, aprovechemos el tiempo. dale, obvio. No, se le hizo las cosas. El eje FR fue no mutado. Bien, eh, y bueno, el inmunistoquímica no, no lo sé, pero debe estar cargado ya. A ver. ¿y el PL1? Y el PL1, a ver, ya te digo. Negativo, No, ok. todavía el ALK y el ROS no están por inmuno, y el eje FR fue no mutado, pero tenía poca cantidad de tumor, igual, viste que estaba medio al límite. Sí, 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 Pero sí. bueno, se hizo un poco lo que se pudo con ese Sí. material. Eso es lo que nos pasa también con las muestras, con esto de que mandamos algunas a hacer Foundation y otras a ustedes. Entonces van a haber algunos pacientes, como por ejemplo Álvarez Marta también, que te pedí esa gauchada que no teníamos muestra Mm, suficiente. Entonces, bueno, sí. entendemos que algunas cosas van a ser con mucho muestreo y otras con lo poco que haya. Un, un mate que es medio engañoso. ¿Viste? La yerba Es finita. el falso, el que se tapa fácil, ¿no? O sea, no sé Te qué va a veo pasar. luchando ahí con la... Cualquier cosa, toso. Si ven que me ahogo, que alguien hable. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, pero bueno, está saliendo bien por suerte el circuito ese de la derivación de las muestras de este trabajo. Sí, a veces el problema es más en la logística, Sí, es decir, que nos lleguen bien las muestras.
Sí, como en tiempos. Creo que se mejoró esa parte. Justo nosotros tuvimos demoras en el testeo en sí por un tema de equipamiento, pero bueno, ya estamos encaminados de vuelta. Eh, bien. y bueno, nada, eso, básicamente. Oh, perfecto. Sí, no sé por qué Nico nos dijo que te ibas a conectar más tarde, no entendí bien, pero bueno. No sé, pero bueno, me hubiese dicho. O sea, a veces piensa las cosas, pero no me las transmite. Claro, yo creo que fue eso el problema. O sea, yo normalmente sí, capaz que no llego a las 8:10, pero como tenía esto, hice No, como no, no, todo. está perfecto, está perfecto. Tratamos de mantener cierta puntualidad igual, ¿no? Porque como es de 8 a 9, Sí. después lo que pasa es que, por ejemplo, la semana pasada dio una clase de Ale Caldo Perfetti, que la clase fue increíble, Mm, obviamente, porque es experto en la materia, pero claro, fue sí, a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana no te queda un residente, pues la gente ya está activando, hicieron, van a recorrida o están en sí, sí, sí. consultorio, entonces... Obviamente que no hay problema si la persona se puede conectar 8:10, 8:15, puesto O sea, es esa... media, no, no sé si es media larga, pero hay bastantes cosas. Una opción es empezar más o menos puntual. Voy hablando como lento y, y digo, y que se vayan sumando y de última en algún punto revisamos. Digo, porque es media, o sea, es en el tiempo que me dijeron, o sea, pero hay mucha cosa. No sé, esperamos hasta donde vos me digas. Sí, 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 generalmente la gente tarda hasta 8:05 hasta que se conecten y después largamos. Ok, ¿Te perfecto. parece? ¿Querés que veamos a ver si se ve la Eso, si querés, puedes ir pantalla? poniendo tu presentación y... Como para, a ver, más. No sé si... Ah, acá estoy. Para compartir puedo. Ahí Sí, está. sí, sí, ahí se ve perfecto. A ver, fíjate, el modo presentación. Ahí está, se ve bárbaro. Bueno, esperamos 2 minutitos más y empezamos. Dale. Bueno, si querés arranquemos, Juli, ¿eh? Mm. Dale, ¿Dale? perfecto. Bueno, entonces la idea de la clase es hablar acerca de biomarcadores y genómica en cáncer de pulmón y también profundizar en algunos conceptos de lo que tiene que ver NGS, plataformas y paneles genómicos que tanto se usan hoy en esta patología. Bueno, y esto tiene que ver con que, como saben, el cáncer de pulmón es hoy la patología en la que tenemos más biomarcadores que nos van a interesar estudiar. Esto nos interesa tanto en enfermedad, me mata ahí Ricardo conectado en movimiento. Esto nos interesa tanto en enfermedad avanzada principalmente, pero empiezan a aparecer algunos biomarcadores que nos van a interesar estudiar también en estadios tempranos de la enfermedad, como puede ser ALK y EGFR. Ahora, para de alguna manera seleccionar correctamente los pacientes que se vayan a beneficiar de estos tratamientos dirigidos, para mí hay como 3 puntos centrales que hacen que al médico que solicita estos estudios
pueda de alguna manera hacer bien esta selección, que tienen que ver con entender algunos conceptos de qué es lo que estoy buscando, es decir, acerca de los biomarcadores. Una segunda pata tiene que ver con los métodos de testeo, donde vamos a ver que hay más de una opción de método de testeo disponible y uno debería, digamos, conocer los pros y contras y limitaciones de cada método. Y la tercera pata tiene que ver con que, digamos, es muy importante también poder interpretar correctamente los informes que se desprenden de esos estudios. Entonces, la clase básicamente la organicé desarrollando algunos puntos centrales de la forma más sencilla posible de estas tres cosas que mencioné antes. Entonces, sobre los biomarcadores, ¿qué me parece a mí relevante destacar? Bueno, en primer lugar, la definición, cuando hablamos de un biomarcador, nos referimos a una alteración que se da a nivel del ADN del tumor, que va a tener un impacto en la proteína y que se va a asociar a algún proceso biológico como o la generación de ese tumor o alguna otra característica que haga que ese tumor progrese. De esta manera, lo que uno busca en estos biomarcadores son, digamos, de forma esquemática, tres grupos de alteraciones. Uno es lo que llamamos mutaciones puntuales, donde podemos ver un cambio de un nucleótido por otro. En este caso vemos un cambio de una G por una C, o una pequeña inserción o deleción. Como vemos acá, tenemos 2G inicialmente y pasamos a tener una sola G o 3G. Este tipo de cambios, de mutaciones puntuales, suelen asociarse a un cambio en la estructura y función de las proteínas. El segundo grupo de alteraciones son las variaciones en el número de copias de los genes. En este caso vemos una amplificación del gen A, y que esto lo que lleva es muchas veces a un incremento en la expresión de ese biomarcador. Y después tenemos un tercer grupo que son las fusiones, donde una porción de un gen se une a otra porción de un gen, y esto lo que genera básicamente es una proteína quimérica anormal que puede tener funciones descontroladas. Entonces, los métodos de testeo que vayamos a usar en la práctica cotidiana se van a centrar en estudiar estas alteraciones a nivel del ADN, como FISH, PCR o NGS, o a nivel de la proteína, como es en el caso de la inmunistoquímica. Otro concepto importante tiene que ver con que nosotros en cáncer de pulmón vamos a estar buscando principalmente alteraciones somáticas, es decir, alteraciones que están solo en el tejido tumoral y no en el tejido normal. Y por eso las buscamos en un taco de parafina que tenga tumor o en una biopsia líquida que tenga ADN tumoral circulante. Distintas son las alteraciones germinales que están en todas las células del organismo, y por eso las podemos buscar en una muestra de sangre o en una muestra de saliva. En general, estas alteraciones nos interesan si estamos estudiando alguna posibilidad de predisposición, digamos, al cáncer o otro tipo de enfermedades hereditarias. Entonces, eso me parece importante resaltar sobre los biomarcadores en sí. Ahora vamos a lo que son los métodos de testeo. Entonces, hablamos de la inmunistoquímica como método que nos permite estudiar las alteraciones a nivel de la proteína. Particularmente, nos va a permitir estudiar cualquiera de las tres alteraciones que mencioné antes. Acá vemos algunos ejemplos de mutaciones puntuales, amplificaciones o fusiones. Conceptualmente, lo importante para mí también es que hay veces que la correlación entre la alteración a nivel de la proteína y el ADN es tan buena que con tener una inmunopositiva nos quedamos tranquilos y sabemos que ese biomarcador está alterado, como es en el caso de un HER2 tres cruces o de una fusión de ALK. Tenemos eso positivo, no tenemos que hacer nada más. En cambio, hay otros biomarcadores donde la inmuno se usa como un método de screening, y cuando es positiva la vamos a confirmar por otro método. Por ejemplo, ROS la vamos a ir a confirmar con un FISH, o NTRK lo vamos a ir a confirmar con NGS.
¿Cómo se hace el inmuno? Bueno, muy simple, así solo para tener una idea, pero se hace un corte en el taco de parafina, se conjuga o sea, se marca con anticuerpos y eso, mediante una reacción enzimática, pone en evidencia que la proteína está presente y eso se mira en un microscopio como cualquier microscopio donde uno, digamos que los de los que se tienen en patología. El segundo método de testeo que vamos a hablar es FISH, o hibridación in situ fluorescente, nos va a permitir estudiar no mutaciones puntuales, sino las otras dos alteraciones, amplificaciones o fusiones. Acá vemos, por ejemplo, una amplificación de MET, donde vemos un incremento de las señales rojas en comparación a las verdes que corresponden a un centrómero, entonces sabemos que este tumor está amplificado. O fusiones, donde uno lo que usa es una estrategia que se llama break apart, donde lo que hace es hibridar con sondas flanqueando como al gen de interés y si esas sondas se separan nos dice que ese gen está arreglado. Desde el punto de vista de la metodología, también se hace un corte de tejido que tenga tumor, se selecciona el área que es donde se hibrida las ondas y después se mira con un microscopio especial que es un microscopio de fluorescencia. Bueno, el tercer método de testeo del que vamos a hablar son las mutaciones puntuales, perdón, la PCR, que lo que nos permite es estudiar mutaciones puntuales, ¿sí? Principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a una PCR? ¿Qué es lo que nos permite? O es un método que nos dice si está presente o no presente un grupo definido y acotado de mutaciones que vamos a conocer de antemano y que están incluidas en el diseño de ese ensayo. De esta forma, los kits comerciales que uno usa habitualmente para PCR incluyen en el diseño ya las alteraciones más frecuentes que se describen para un biomarcador. Entonces, acá vemos algunos kits que se usan en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, en cáncer de mama. Metodológicamente, uno, a diferencia de lo anterior, donde trabaja sobre un corte de parafina en el vidrio, selecciona el material con un corte con hematoxilina de eosina, donde el límite en general suele estar alrededor del 10% de tumor, y rompe ese tejido y extrae el ADN. Después hace la PCR agregando distintos elementos que no vamos a profundizar, pero básicamente con el termociclado lo que logra es amplificar las regiones de interés y hacerlas visibles, y con eso vamos a elaborar un informe. Entonces, los resultados posibles de una PCR van a ser positivos cuando se detecta una de las variantes incluidas en el kit, no detectable cuando es negativo y no se reconoció ninguna de las variantes, o no evaluable cuando la calidad de ese material es mala. Acá vemos algunos ejemplos de resultados positivos donde vemos la mutación L858R o otro caso en donde vemos una deleción del exón 19, pero no sabemos exactamente de qué deleción estamos hablando, solo sabemos que se está estudiando, o sea, se detectó una de las deleciones que están incluidas en el diseño de esta PCR. Ahora vamos al último método de testeo del que vamos a hablar hoy, que es NGS, que es un método, se llama de secuenciación de segunda generación. Lo que nos permite este método es estudiar los tres tipos de alteraciones que mencionamos antes: mutaciones puntuales, fusiones y amplificaciones, aunque no es tan bueno para este último grupo, nos permite detectarlas. Y lo que tiene de bueno este método es que nos permite estudiar muchos biomarcadores a la vez en un único flujo de trabajo, y esto es muy valioso, sobre todo en muestras, por ejemplo, de pulmón, que son pequeñitas. Entonces, NGS es un método que revolucionó, se dice, la medicina de precisión porque nos permite obtener mucha información en poco tiempo. Veníamos antes de un método de primera generación, que es el método de Sanger, en donde uno lo que hacía era estudiar una molécula de ADN a la vez. En cambio, con NGS, uno lo que puede hacer es estudiar muchas moléculas, millones de moléculas, todas juntas en un único ensayo. Entonces, uno tiene distintas estrategias o abordajes a la hora de aplicar NGS, que tienen que ver con estudiar el genoma completo o estudiar el exoma, que solo, imagínense, que representa el 1 al 2% del genoma total, y es donde en general encontramos alrededor del 85% de las enfermedades relacionadas a
a enfermedad humana, digamos, y después podemos optar por la opción de estudiar paneles de genes que pueden incluir 1 o 2 genes o cientos de genes, y en general esto es lo que hacemos en la práctica y uno elige el panel de genes en función de la patología que quiere estudiar. Con NGS también uno puede estudiar el ARN, sobre todo esto es útil para estudiar fusiones génicas que pueden tener un rol diagnóstico en algunos tumores, por ejemplo en sarcomas, o también para búsqueda de targets terapéuticos, como pasa en cáncer de pulmón. Entonces, acá vemos algunos de los biomarcadores que uno estudia a nivel del ADN y otros biomarcadores que uno puede estudiar a nivel del ARN. Entonces, en esta diapositiva puse distintos paneles de NGS que se pueden aplicar en cáncer de pulmón, ya sea en tejido o en plasma. Veamos que tienen distinto tamaño. Los paneles más chicos ya van a incluir los genes que son accionables y que deberíamos estudiar sí o sí en todos los pacientes. Sin embargo, a medida que aumentamos la cantidad de genes que incluimos en ese panel, por un lado, se encarecen los costos de esa secuenciación, y por el otro lado, muchas veces recibimos información que es difícil de interpretar y que tenga una aplicación concreta en ese paciente. Entonces, siempre uno tiene que evaluar los pros y los contras. Bueno, lo que tienen de ventaja estos paneles más grandes es que suelen incluir predictores de respuesta a inmunoterapia también, como el TMB, que es el número de mutaciones sinónimas y no sinónimas por megabase, y también pueden estudiar algunos de los mecanismos de reparación del ADN, como el HRR, dentro de los cuales encontramos a los genes BRCA1 y BRCA2, y MMR, que es Mismatch Repair System, que otro de los métodos que uno usa para evaluarlo es la inmunistoquímica, que quizás eso les suena más dentro de lo que es cáncer de colon. Entonces, dentro del flujo de trabajo de NGS, tiene una parte que es muy parecida a la PCR, donde uno lo que hace es evaluar el material que va a incluir y donde el porcentaje de tumor que necesita es un poco más alto. Si lo comparamos con una PCR, es alrededor del 20%. Uno lo que hace es romper las células y extraer el ADN y el ARN en caso de que el panel también lo evalúe. Y después va a un paso 2 que tiene que ver con construcción de las bibliotecas, donde uno selecciona las regiones que les interesa luego secuenciar. Se le agregan 2 elementos que son los adaptadores de la secuenciación y los barcodes o códigos de barra, que lo que nos permiten es, de alguna manera, identificar las muestras de un paciente, y a partir de este paso uno puede mezclar distintas muestras de distintos pacientes y secuenciar todo junto, y de esta forma abaratar los costos de la secuenciación. El paso 3 tiene que ver con la secuenciación propiamente dicha, donde dentro de las plataformas que más se usan están la de Thermo y la de Illumina, que lo que cambia entre una y otro es cómo miden esos nucleótidos, cómo saben qué nucleótido está en cada posición. La de Thermo lo hace a través de medición de cambios de pH y la de Illumina a través de luminiscencia. Y después tenemos un paso 4 que tiene que ver con el análisis y la elaboración de un informe, donde hay distintas herramientas, por suerte, porque con la cantidad de información que hay, si no sería muy difícil, pero uno lo que logra con esas herramientas bioinformáticas es alinear todas esas secuencias que obtuvo contra un genoma de referencia y identificar las variantes. Y con todo eso elaborar un informe. Entonces, digamos, esto es como muy esquemático, pero conceptualmente me parece que es lo importante que uno se lleve de lo que es NGS, y sobre esto vamos a volver a la hora de ver tips para la interpretación de informes. Uno lo que hace es obtener secuencias de las regiones de interés. Esas secuencias se ordenan y mapean y comparan contra el genoma de referencia. Acá vemos, por ejemplo, que en la posición 5, en vez de una G, que vemos acá, hay 3 lecturas que contienen una C en esa posición. De esta manera podemos tener, o sea, en definitiva, si evaluamos qué es lo que secuenciamos,
hay 5 lecturas que son secuencias iguales al genoma de referencia y 3 lecturas que contienen una C en esa posición, digamos. Con este concepto, digamos, con este fundamento del método donde uno lo que hace es comparar contra algo normal, va a poder encontrar cualquier variante, variantes muy frecuentes, variantes poco frecuentes, e incluso va a poder encontrar variantes novel, es decir, variantes que no se hayan descrito antes. Nosotros de todas esas herramientas bioinformáticas podemos ver la información así. Básicamente vamos a ver todas aquellas variantes que difieran del genoma de referencia, y esas variantes que difieren del genoma de referencia también van a incluir variantes que son benignas, probablemente benignas, de significado incierto. Pero bueno, en este caso vemos que hay una variante patogénica que vamos a de alguna manera a estudiar un poco más para caracterizar y saber qué implicancia tiene en ese paciente en particular. También tenemos herramientas que lo que nos permiten es ver las variantes in situ y analizar la calidad de esas variantes para descartar que no se traten de artefactos de la secuenciación. Y bueno, y con toda esta información lo que hacemos es ir a ver en bases de datos para ganar más información sobre las variantes. Obviamente que hay variantes muy conocidas para nosotros donde no vamos a hacer todo este proceso cada vez, pero aparecen variantes más raras donde uno tiene que ir a caracterizarlas, a ver qué hace con ese resultado. Otra de las cosas es que hay clasificaciones de las variantes en los que llamamos TIRS, hay distintas maneras. Esta es una del Colegio Americano de Patólogos, donde va desde TIR 1 cuando tienen fuerte significancia clínica a TIR 4 cuando son benignas o probablemente benignas. Bueno, y con todo lo que dijimos hasta acá, lo que uno hace básicamente es elaborar un informe donde hay guías de expertos que nos dicen exactamente qué información deberíamos volcar dentro de estos informes y cómo deberíamos organizar esa información. Además del resultado en sí mismo, uno debería poner información sobre el panel de genes que está estudiando, las limitaciones del estudio, si hubo alteraciones en la calidad del ADN, ARN, genes que no se pudieron evaluar correctamente para que el médico tratante también vea si se requiere complementar el estudio con algo más, y los datos de la validación para también entender cuáles son las limitaciones de este ensayo. Bueno, hasta acá, bueno, no sé, te veo a quien veo ahí, diga, sí, están despiertos, ¿no? Sí. A ver, bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran decir? Sí, no, no, excelente, Julia, excelente. Vos seguís, seguís. Bueno, ok, yo Venimos sigo. bien. Va, Sigo no en sé si alguno monólogo. tiene una pregunta, alguien tiene alguna consulta ahí los Está bien. chicos, o si no dejamos para el final, como vos quieras. Sí, sí, no es para ver, bueno, para tomar aire. Bueno, ahora seguimos con la parte de interpretación de informes. Y en esto nos vamos a centrar principalmente en lo que es NGS. Entonces, acá vemos un ejemplo de un resultado positivo donde vemos distintas líneas que suelen estar en todos los informes de NGS, no importa dónde los hagamos. El primero de todos es el gen, que básicamente es el biomarcador que está alterado. Después tenemos otros datos que tienen que ver con el transcripto, que ahora vamos a ver un poco más de qué se trata, pero básicamente es la versión del gen que se toma como referencia para nombrar las variantes en el C punto y en el P punto, que es como las nombramos, el cambio a nivel del ADN y el impacto que tendría a nivel de la proteína. Entonces, básicamente, nosotros nos ubicamos acá con el transcripto y un transcripto determinado nos va a permitir nombrar la variante. En este caso, vamos a ver que tenemos una deleción entre la posición 2236 y 2250. Y el correlato a nivel de la proteína es una deleción de aminoácidos entre el codón 746 y 750. Ahora, para la mayoría de los oncogenes que uno estudia en cáncer de pulmón, con los cambios en el transcripto, o sea, no suelen modificarse demasiado como uno llama las variantes, salvo para MET, que es un gen que, digamos, suele haber un tema de transcripto y suele modificar e impactar en cómo está nombrada la variante. Hay dos variantes del transcripto de MET, que son estos que muestro acá.
que tienen distinta longitud y que van a hacer que uno pueda llamar el C punto y el P punto diferente. ¿Y esto por qué es importante? Porque si de golpe yo hago una biopsia líquida del paciente y me viene una alteración en MET y después hago un estudio en tejido y me viene la variante nombrada diferente, si yo no me doy cuenta que en realidad el transcripto que se está usando en los dos estudios es distinto, me hace confundir y me hace dudar de si en realidad se tratan de dos alteraciones diferentes o de la misma alteración. O sea, simplemente saber eso. Y después, en general, todo lo que es el P punto, que es como nombramos a la proteína, suele estar escrita de dos maneras, de 3 letras o de una letra, en función de si está abreviado o no. Y esto es importante, o sea, todo lo que dijimos hasta acá, sobre todo porque cuando vamos a hacer búsquedas en bases de datos como estas, la forma de ingresar la información va a cambiar. Entonces está bueno saber que uno puede jugar con toda esa info y cargar en bases de datos para buscar información de los resultados que recibamos. Entonces, por ejemplo, en OncoKB acá vemos que ponemos Carras, en general la alteración siempre está a nivel de la proteína con una sola letra. Acá vemos información sobre el transcripto con el cual se están nombrando las variantes. Cosmic, que antes era una base de datos abierta, ahora es cerrada, básicamente, o sea, hay que como estar suscripto. Y uno podía poner el código de Cosmic o poner la variante de esta manera. Barson, que en realidad actúa como un motor de búsqueda que básicamente centraliza la información de distintas fuentes o bases de información. Uno si pone, por ejemplo, la variante así con el C punto y pone el tipo de tumor, después te pregunta qué transcripto es el que estás usando para interpretar la variante y después te da distinta información, si hay publicaciones de la variante, si está o no clasificada en OncoKB, sí está en Sebio Portal, que es como una base de datos que muestra datos en realidad poblacionales de si esa variante se ha reportado o no en un tipo tumoral o no. Bueno, y otra información, por ejemplo, como la de Clinvar, que nos habla más bien de si esa variante fue reportada como germinal alguna vez o no. Bueno, ahora vamos con el tema de la frecuencia alélica, que es un tema en sí mismo. Entonces, frecuencia alélica, ¿qué nos dice? Bueno, nos habla de la proporción en que esa variante está en relación al alelo de referencia. Vamos a intentar traducir esta información. Entonces, volviendo al mismo gráfico que habíamos hecho antes, donde teníamos secuencias que habíamos obtenido con la secuenciación, vemos que teníamos 5 lecturas que corresponden al alelo de referencia, es decir, que son iguales a esto que está acá arriba, y 3 lecturas que tienen el alelo mutado. Es decir, que tenemos 3 sobre 8, que es el total, 5 más 3, y eso nos da la frecuencia alélica. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, en general la frecuencia alélica nos puede dar cierta información. Por un lado nos puede hablar de la naturaleza de la variante, si una variante es probablemente somática o germinal. Si es somática suele asociarse a la cantidad de tumor que yo le ponga a ese estudio, suele haber una correlación. Y en general para lo que son variantes germinales, vamos a ver que siempre están o en el 100% o en el 50%. Si bien uno puede sospechar que una variante es somática o germinal, para cerciorarse de eso debería hacer un estudio germinal comparando con tejido normal, pero eso, bueno, no lo hacemos habitualmente. Bueno, ese es uno de los puntos para los cuales nos sirve. El segundo punto es que nos permite analizar la diversidad de clones de un tumor. Nos permite también suponer cuál es una variante driver y cuál no, o si una alteración es subclonal y puede estar asociado, por ejemplo, a un mecanismo de resistencia. Entonces, veamos estos gráficos de acá donde vemos variantes somáticas, donde el tumor son esas células, están preparados para ver arte a esta hora de la mañana. Bueno, estas células estrelladas así son células tumorales donde tienen dos alelos, uno normal, que es el que está en blanco, y otro mutado, que es el que está en naranja.
como tengo un 60% de tumor, eso hace que la frecuencia alélica con la que encuentre mi variante sea del 30%. Si yo o sea, en vez de partir del 60% de tumor, parto de un 20% de tumor, voy a tener una frecuencia alélica del 10%. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos mutaciones diferentes? Tengo una primera mutación que va a estar totalmente relacionada a la cantidad de tumor que yo tenga, que sería del 30%, y una segunda mutación que va a estar en una proporción mucho más bajita, que es la que corresponde a estos rayos rojos que están acá. Ahora, en oncología y en el cáncer, y digamos como en la vida, 2 más 2 no es 4, y así nos pasa que no siempre todo es tan lineal, y uno puede encontrarse con amplificaciones de genes, como vemos acá, donde teníamos un 60% de tumor, pero como el gen donde estaba la mutación está amplificado, yo tengo una frecuencia alélica que es mucho más alta de lo que debería tener. Y lo otro que puede pasar también es lo que llamamos pérdida de heterocigosidad, que básicamente se pierde el alelo normal en las células tumorales y eso hace que se me incremente la frecuencia alélica también más de lo que suponía. Ahora, ¿qué pasa si en realidad mi alteración es germinal? Bueno, básicamente la alteración va a estar tanto en células tumorales como en células no tumorales. Y la vamos a ver así. Si es heterocigota, aunque yo tenga un 60% de tumor, mi frecuencia alélica va a estar en el 50%. Y en este otro caso, incluso donde tengo un 20% de tumor, como mi variante germinal es homocigota y están los dos alelos, la voy a ver en una frecuencia alélica del 100%. Bueno, y con eso terminamos el tema de la frecuencia alélica. Ahora vamos a ir a la última pata, que tiene que ver con la profundidad de la secuenciación, que básicamente es el número de lecturas que incluyen a la variante. ¿Y esto por qué es importante? En este caso que venimos hablando, tenemos 8 lecturas en esa posición. Y esto es, o sea, normalmente esto es muy poco, 8 lecturas, pero uno habitualmente tiene al menos 250 lecturas para lo que son los estudios somáticos y 50 lecturas para lo que es germinal. Y en sí, el valor que tiene es que nos habla de la confianza que le vamos a tener a la secuenciación. Cuanto más lecturas tengamos, más confianza. Bueno, y después simplemente mencionar que cuando uno va a ver las especificaciones de los métodos, tiene el nombre del panel, también los datos, digamos, de la validación, donde vemos que el límite de detección es el 5% de frecuencia alélica, que uno, por ejemplo, para lo que son alteraciones en el número de copia, habla de que detecta cuando son 6 copias o más, y también qué genoma de referencia es el que estoy usando cuando comparo con algo que sea normal. Y después los requisitos mínimos de la muestra, donde el porcentaje tumoral del que debo partir y el número absoluto de células y por supuesto todos los genes que evalué. Por último, uno aclara que una baja proporción de células tumorales en la muestra puede llegar a arrojar un resultado falso negativo, entonces uno tiene que tener cuidado cuando está digamos, cuando ve que hay un porcentaje muy al límite y sobre todo cuando hay una nota que aclara esto, porque te está diciendo básicamente que puede ser que no estés viendo una variante porque estás poniendo poco tumor, y se aclara que este estudio no permite discernir entre la naturaleza somática o germinal de las variantes, y uno debería, como dijimos, hacer un estudio extra. Bueno, y como para ir cerrando, digamos, o más o menos, quería resaltar este concepto que es básicamente uno suele tener más de un método de testeo para evaluar un mismo biomarcador. Sin embargo, cuando uno aplica todos esos métodos de testeo a una muestra, la información que le va a devolver esos métodos de testeo va a ser diferente e incluso puede ser contradictoria en algunos escenarios, y eso es algo que uno tiene que saber de antemano. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un caso que tiene una fusión de ALK, de cómo se ve en la inmunistoquímica, que es positiva, en el FISH, donde se ve el rearreglo, y así uno lo lee en el informe,
o en el NGS donde uno ve la fusión, dónde se da la fusión y bueno, la cantidad de lecturas y demás que también le dan soporte y confianza a la presencia de la fusión. Acá vemos un resultado que se hace sobre ADN donde se ve una mutación en EGFR, como se ve en una PCR donde no podemos discriminar la variante y la información que nos devuelve NGS, donde tenemos el nombre y apellido de la variante y la proporción en la que está esa variante en la muestra que estamos evaluando. Y por supuesto, como vamos a estar evaluando otros biomarcadores en paralelo, también vamos a saber si hay conmutaciones. Entonces, en cáncer de pulmón suelen estar estas opciones de testeo. La opción 1, que tiene que ver con el testeo mediante single gene, donde uno, a partir del taco de parafina, hace inmunohistoquímicas y con PCRs evalúa los biomarcadores que puede evaluar. En general, el porcentaje de tumor que necesita es más bajo y el resultado suele estar más rápido. Mientras que tenemos, por otro lado, la opción 2, donde se hace una inmunohistoquímica para PL1 y NGS para estudiar el resto de los biomarcadores, necesita más tumor y el resultado va a tardar más en llegar. Y después, el método que empleemos, bueno, va a depender de un montón de cosas. En cáncer de pulmón, todo apunta a que deberíamos hacer NGS, que no pasa quizás en otros tipos tumorales donde hoy predomina el testeo por single gene. También va a depender de la cantidad de muestra que tengamos y si en realidad estamos muy apurados para obtener el resultado porque el paciente no puede esperar, entonces en esos casos deberíamos optar por hacerle single gene, que nos va a permitir encontrar las alteraciones más frecuentes, al menos y en menos tiempo. Y obviamente igual va a depender de las posibilidades de testeo que tengamos y del acceso. Entonces, ahora preparé 2 casos clínicos para ilustrar un par de cosas, como para cerrar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes. Bueno, sigo. A ver, Ricardo, te vi ahí desmutearte. A ver, decía algo. No, súper claro. Creo que tal vez con el caso ahí habrá un poco más de discusión de los chicos o preguntas, Perfecto. Bueno. me parece. Bueno, caso clínico 1. Es una paciente femenina, 55 años, no fumadora, tiene cáncer de pulmón y el testeo de los biomarcadores se comienza a hacer con un abordaje de single gene, inmunohistoquímica para ROS, ALK, PDL1 que fue negativa, una PCR para EGFR que fue negativa también. Entonces acá vemos el resultado donde partimos de una muestra que tiene mucho tumor, con lo cual uno a priori no pensaría que tiene un falso negativo y le viene un resultado que es no detectable. Entonces, ¿cómo interpreto el resultado? El resultado es negativo, no hay ningún biomarcador accionable, profundizo el estudio de otros biomarcadores que me quedaron afuera, o entiendo que incluso haciendo un NGS, por ejemplo, voy a profundizar en el estudio de los biomarcadores que aún ya había estudiado por single gene. ¿Qué les parece? Una respuesta, dirían hola aunque sea. Hola, Juli. Hola. Hola, hola. Pienso que quizás habría que profundizar más, incluyendo las mismas mutaciones que habíamos reportado previamente negativas, como la GPR, LK y ROS1, más las otras que no buscamos. Perfecto. En general, ALK y ROS, la inmuno suele ser bastante sensible, o sea, es poco probable, o sea, es menos probable que venga un resultado positivo con el NGS si yo le hice la inmuno. Para EGFR la cosa cambia porque hay una tasa de discordancia que más o menos va del 5 al 10%, donde incluso teniendo una PCR negativa, después me aparece un resultado que es positivo. Pero bueno, también es cierto que me quedan un montón de otros biomarcadores, incluso KRAS, que es muy prevalente y que me podría venir tranquilamente alterado también, aunque la paciente era no fumadora, pero bueno, nada, nunca se sabe. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Y básicamente este paciente se hizo un estudio de NGS donde lo que se vio es una deleción del exón 19, que a priori es una de las mutaciones clásicas que uno no se debería perder con una PCR. Y además tiene una frecuencia alélica alta y una buena cobertura, con lo cual tengo confianza en este resultado de NGS.
Entonces, pregunta 2. ¿Cómo interpreto el resultado? Quiero ver las caras igual. El laboratorio se confundió los tacos. Pido que repitan el estudio. Nada que cuestionar. La discordancia se explica por la sensibilidad de la PCR y NGS. Me rindo. NGS mata PCR, finjo demencia y sigo adelante. O hay una explicación para esa discordancia y la puedo buscar en el informe. ¿Cuál sería la respuesta? Alguien que diga algo, no importa igual. Puede ser finjo demencia, a veces es Y más yo simple. marcaría la C entonces. La C, finjo demencia, está bien. Después podemos hablar igual, si pasa esto, para entenderlo, pero está muy bien, fijo demencia, sigo adelante y le creo el NGS, es válido. Bueno, la correcta, que no le puse ahí el tilde, es la D. A ver, un estudio de PCR y un estudio de NGS, ¿pueden ser discordantes siendo válidos los estudios? Digamos que no haya habido ningún error. Bueno, sí, la respuesta es sí, porque los fundamentos de las metodologías son diferentes. El panel de PCR puede no estar incluyendo la variante que detecta NGS y por otro lado, un porcentaje tumoral bajo puede llevar a un falso negativo, sobre todo en NGS que requiere más cantidad de tumor. Digamos. En general, el estudio de PCR es más sensible. O sea, esas serían como las principales causas de discordancia entre métodos. Veamos qué pasó en este caso en particular. El kit de PCR que se usó estudia 29 de lesiones del exón 19 y en realidad se describen alrededor de más de 60 de lesiones del exón 19 en pacientes con cáncer de pulmón. Mientras que NGS va a estar detectando todas las variantes que difieran del genoma de referencia. Si nosotros vemos, la PCR acá nos dice todas las variantes y básicamente, como vemos acá, o sea, no lo busquen, digamos, ahora in situ porque es medio complicado, pero si uno busca el C punto que recibió en el informe de NGS con los C puntos que estudia la PCR, va a ver que no hay ninguno que sea exactamente igual y esa es la explicación de por qué la PCR no lo detectó. No significa que esa lesión del exón 19, o sea, es una lesión que es sensible, digamos, lo único que el kit no la detecta. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Bueno, va al segundo caso y ya está. Paciente femenina de 55 años, no fumadora, cáncer de pulmón. También se hace el testeo de biomarcadores con inmunistoquímica que fue negativa y una PCR que en este caso fue positiva para EGFR. Pero ¿cuál fue el problema? Fue positiva para dos mutaciones diferentes, para la deleción del exón 19 y para una inserción del exón 20. Después de descartar de que pudo haber una contaminación, porque digo, a ver, a veces uno le da como susto, o sea, nosotros tenemos un resultado plano en donde vemos esto nada más. Entonces, ¿por qué es importante quizás profundizar el estudio en esta paciente? Porque las dos mutaciones que uno ve en EGFR se comportan diferente para los tratamientos que uno puede llegar a acceder. Las de lesiones del exón 19 son muy sensibles, la inserción del exón 20 puede mostrar resistencia en general, entonces hay que ver qué tratamiento conviene aplicar. Entonces, en este caso, la pregunta sería, ¿hay algún otro estudio que me podría aportar más información? ¿Qué dicen? Ay, no sean tímidos. Sí, ¿Qué cosa? sí, podríamos hacer Sí, no se escucha, pero NGS, ¿qué dijeron? NGS, dije Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dato nos aporta el NGS que no teníamos con la PCR? Ajá, la mayor cantidad de Empieza con mutaciones que de F, pronto... tiene dos yo. palabras y la segunda es... Alérica, ¿cómo? Alérica, frecuencia alérica. Muy bien, muy excelente. Un 10 para ella. Bueno, nada. Entonces, ¿hay algún otro estudio que me podría aportar más información? Sí.
Si yo le hago NGS a este caso, por ejemplo, vemos las dos variantes que aparecían en la PCR, pero con mucha más información. Podemos ver el nombre y apellido de la variante exactamente de lesión y de qué inserción estamos hablando. Y también vemos el dato de la frecuencia alélica que, como dijimos, nos habla de la proporción en la que está la alteración en la muestra que estamos evaluando. De otra forma, visto más gráficamente, estaríamos viendo algo así, donde las células tumorales van a tener todas una alteración que consideramos clonal, que sería la de lesión del exón 19, y solo alguna célula va a tener la inserción del 20. ¿Por qué esto es útil? Porque si yo solo pudiese acceder a un inhibidor tirosina quinasa, quizás yo trato al paciente y posiblemente en algún punto puede llegar a desarrollar resistencia y quizás aparece esta resistencia como una inserción del exón 20. Entonces, bueno, nada, está bueno como para entender un poco más qué es lo que está pasando en la biología de ese tumor. Y bueno, nada, con eso termino. Bueno, excelente, Juli. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. Yo Hola tengo una Fede, consulta. que yo lo conozco, lo vi el año pasado, te vi. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Juli? Bien, Juli, ¿vos? yo tengo una consulta muy buena en la clase. Con respecto a la biopsia líquida, que quería ver si iba a tocar un poco el tema en la clase esta. En los tumores que, o sea, tengo claro que ya en los pacientes metastásicos por ahí es como más fácil llegar a un resultado en biopsia líquida. Pero en cuanto a los tumores que son estadios más tempranos, digamos, ¿cuál es el reto o cuál es el punto de corte que ustedes necesitan para poder obtener un material de biopsia líquida para encontrar una mutación accionable en estos pacientes, digamos? ¿Hay algún estudio o No, algo es como buena para... la pregunta, porque sí es cierto, no puse nada de eso, pero digamos, lo podemos charlar. El tema de la biopsia líquida es el siguiente. Como vimos, lo que estamos buscando son alteraciones que son somáticas, o sea, dependemos sí o sí de tener ADN tumoral en esa muestra. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay veces que no lo sabemos. Hay algunos estudios, como el de Foundation, por ejemplo, que te ponen el valor de la fracción tumoral y ahí tenés un indicio y te dicen que si tenés una fracción del 1%, te quedás tranquilo con un resultado negativo, salvo que estés buscando una mutación de resistencia donde ese valor de corte en realidad habría que correrlo. Pero, digamos, si vos estás buscando una mutación accionable en un paciente que todavía no está estudiado, con ese valor uno podría quedarse tranquilo y no profundizar el estudio más. Ahora, si no tengo el valor de la fracción tumoral o ese valor es menor a 1, debería sí o sí profundizar el estudio de ese paciente con un estudio en tejido. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, dependemos de que tengamos tumor y eso es medio invisible. Yo con el microscopio, cuando me llega un taco de tejido, yo puedo ver el porcentaje de tumor. Y mi forma de detectar si hay un posible falso negativo o no es sabiendo que ese porcentaje de tumor está al límite. Pero yo en la biopsia líquida no lo puedo hacer. Entonces dependo de ese valor. Bien, perfecto. Y después en cuanto al porcentaje mínimo de tejido tumoral, digamos, que uno necesita para hacer NGS, ¿cuál es el punto de corte? Bueno, el punto de corte que se toma es del 20% de tumor. Hay veces que uno va hasta el 15-20% y suele poner una nota donde advierte de alguna manera que ese porcentaje tumoral está al límite. La realidad es que a veces uno se lleva sorpresas y es difícil rechazar del todo una muestra para hacer NGS, porque de golpe te encontrás que tenés una mutación y que porque el gen está amplificado, vos lo ves con mucha soltura, más allá de que tenés un porcentaje muy al límite. Entonces, bueno, hay casos que obviamente están demasiado al límite y uno va a hacer el testeo por PCR, que es un método más sensible y te podés correr hasta el 10% de tumor. Si no, en general intentamos hacer NGS en todos los casos que podamos. Si estamos en el 20% de tumor, estamos tranquilos. Si con el ojo, que es con lo que uno mide el porcentaje tumoral, estás muy al límite, ahí es cuando ponemos 15 al 20%,
y ponemos la nota de que está al límite que, ojo, si es un paciente que amerita profundizar más el estudio, quizás vale la pena si uno tuviese el acceso a hacer biopsia líquida o a ir a estudiar otra muestra de tejido. Bien, perfecto. Gracias, Julio. A veces, digamos, es engorroso porque como mucho del testeo viene por la industria, los pacientes suelen tener como una única chance de testeo. Entonces, si uno testea sabiendo que la muestra no es la mejor, es como que quizás le sacás la chance de testearse y a veces perdemos como bastante tiempo en, hablamos con el médico, no sé si les ha pasado que lo llamamos por teléfono, vemos si hay otra muestra, si no hay otra muestra, estudiamos lo que podemos con lo que tenemos. Y si hay otras muestras, vemos de quizás poner insuficiente a la muestra que está al límite y pedir una nueva muestra para poder hacer el testeo con más confianza. Sí, es lo que nos pasa a nosotros en el hospital público, que muchas veces tenemos una sola bala y por ahí tenemos un 30% que dice de tumor viable y después cuando tenemos resultado de NGS dice material insuficiente para testeo FPR, por ejemplo. Y bueno, y ahí estamos con la duda siempre. ¿Qué hacemos? No, porque hay veces que hay que ver igual el informe. Si hay algún caso en particular y me lo querés mandar como para revisarlo, Ajá. porque digamos, también a veces es como una interpretación de lo uno que quiere decir o no. Es decir, uno tiene distintos casos en donde no se pueden evaluar los biomarcadores. Un caso es que es insuficiente que no tengas mucho tumor. Y otro caso es no evaluable cuando el ADN de esa muestra o el ARN está degradado y eso suele asociarse como a factores preanalíticos del cuidado de la muestra desde que se toma, que se guarda y se procesa en patología. Entonces, si ese tejido no se procesó del todo bien, puede ser que vos, teniendo incluso mucho tumor, vas a hacer el estudio y no te sirva de nada. Entonces, bueno, es como que son cosas a tener en cuenta. Hay que ver bien el informe en particular a ver qué es lo que dice. Uno trata de hacer los informes y cree que todo lo que pone se entiende, pero bueno, no es así porque es difícil a veces tanta complejidad simplificarla. Uno trata de mantener también la estructura, de decir siempre todo de la misma manera. Hice la encuesta el año pasado de los informes de NGS. Para el que no lo hice todavía está a tiempo. Y Pasaba podrías en pasarla todos lados, pasaba. la podrías pasar por el chat. ¿Qué tal? Sí, no, O- bueno, ya no, está, yo ya me quedé la tengo. pensando, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es leerla. No sé Claro, si... bueno, sí. Así que bueno, nada, eso. ¿Qué tal, Nico? ¿Bien? ¿Cómo Sí, andas? Muy buena la charla. Me sumé un poquito tarde, sí. pero me faltó, no te voy a hacer bullying, pero me faltó biopsia líquida. No, mentira. No, pero lo hablamos, mira, mira. No, Te no, saco mentira. 2 diapos, mirá que te lo desarrollo. A No, capela. igual vamos a pasar un chivo. Juli va a estar con nosotros acompañándonos en el workshop de este año. Están todos invitados, es híbrido. 16 y 17 de abril y vamos a estar hablando un poco de todo, así que aprovechamos. No, yo quería preguntarte si vos, como patóloga molecular, tenías algunas veces casos donde preferís empezar con PCR inmunistoquímica, que por ahí es un poco más rápido a veces, con el riesgo de que te quedes sin material. Si hay casos en donde yo prefiero empezar por eso, incluso teniendo ese Sí, riesgo. sí. No, cuando veo que el testeo, digamos, está como que el paciente no puede esperar y que estamos en un momento en donde tenemos testeos que están como atascados por cierta situación y que sé que va a tener que esperar al testeo. Hay veces que salen los resultados mucho más rápido. Y entonces en esos casos, incluso menos que 15 días, capaz que ya en 7 días, 10 días está el resultado de NGS. Y en esos casos es como que, bueno, incluso el paciente estando mal se va a beneficiar de tener un estudio completo. Em, pero bueno, no siempre, digamos, es así. Y uno en general sabe que con NGS vamos a encontrar un biomarcador con muchas más chances porque hay biomarcadores que uno incluye en ese estudio que no se evalúan de otra manera. Hay algunos que son poco prevalentes, pero hay otros, como por ejemplo Carras, que es súper prevalente y que ahora en los programas de testeo no suele estar incluido en single gene. Entonces, ese grupo de pacientes, por ejemplo, los dejas de ver. Mm, ok. Después te aparecen de golpe cosas más raras, fusiones de red.
El skipping del 14 de MET también es uno bastante frecuente. Después lo otro es, en general en pacientes donde uno va a buscar mecanismos de resistencia en algún punto, tener el panorama inicial del testeo con un NGS también te ayuda, porque de golpe, no sé, bueno, la amplificación de HER2 u otro tipo de alteraciones que pueden estar al inicio incluso y que también se pueden llegar a interpretar como un mecanismo de resistencia después, como que esa información no la sabes si no lo estudiaste con NGS al inicio. No sé, bueno, ese es mi... Pero después, si el paciente no puede esperar o el límite de tumor es muy bajo, bueno, en esos casos sí vamos a single gene. Muchas veces consensuado con el médico que solicita el estudio, digamos, como que digo, Sí, bueno, claro. tengo esta opción, si hay una posibilidad de otra muestra, esperamos a hacerlo, digamos. Bien. Lo que pasa es que eso requiere bastante trabajo artesanal para discriminar esos casos, ver en cuáles vas derecho, digamos. Y eso es un montón de tiempo, porque son muchos pacientes.